El viaje del sabio gorrión. Hace mucho tiempo, en una tierra donde el cielo era de un azul celeste, los árboles ofrecían frutos generosamente y las flores exhalaban sus más bellosos aromas. Vivía un pequeño gorrión llamado Minik. Minik, con plumas marrones y ojos brillantes como perlas, era un pájaro muy curioso y sabio, diferente de los demás gorriones. Quiero explorar el mundo, decía cada mañana al salir de su nido. Pero los otros pájaros de su bandada siempre respondían lo mismo. Los gorriones no vuelan lejos, Minik. Aquí estamos seguros, ¿por qué arriesgarnos? Pero Minik era terco. Un día, mientras el sol apenas comenzaba a elevarse, abrió sus pequeñas alas y comenzó a volar. El viejo y sabio búho de la bandada, Bilshekan, lo llamó. ¿A dónde vas tan temprano, pequeño gorrión? Minik hinchó su pecho con orgullo. A explorar el mundo, tío Bilshekan. Quiero ver diferentes ciudades, diferentes animales, hacer nuevas amistades. El búho Bilshekan se ajustó sus gafas. Es una decisión valiente, pequeño. Te daré un consejo. Vayas donde vayas, mantén tu corazón y tus ojos abiertos. El tesoro más valioso en la vida es el conocimiento, pero el conocimiento más significativo es el que se comparte. Minik asintió con la cabeza y así comenzó su viaje. Mientras se deslizaba por el cielo, su corazón se llenó de emoción. Cuando sus alas se cansaron, se posó en una rama de sauce junto al río. Allí había ruiseñores que cantaban alegremente. El líder de los ruiseñores, Shakrak, lo recibió con una melodía impresionante. Bienvenido, extranjero. Es sorprendente ver un gorrión tan pequeño por estos lares. Nuestra voz resuena por todas las tierras. Únete a nuestro coro. Minik agradeció amablemente. Vuestra voz es realmente fascinante. Pero, ¿qué contáis con vuestras canciones? Shakrak lo miró con sorpresa. ¿Contar? Simplemente cantamos. ¿Qué importa el contenido? Minik escuchó sus hermosas melodías durante un rato, pero sintiendo un vacío en su interior, continuó su camino. Su primera parada fue una ciudad moderna con altos rascacielos. Allí conoció a las palomas de la ciudad. El líder de las palomas, Gumush, dijo con orgullo: «Somos las aves mensajeras más rápidas de esta ciudad. Conocemos cada rincón, llevamos cada noticia». Minik preguntó con asombro: «¿Y mientras voláis tan rápido y lleváis noticias a todas partes, tenéis tiempo para reflexionar sobre lo que aprendéis?» Gumush lo miró perplejo. ¿Reflexionar? No tenemos tiempo para eso. Las noticias no pueden esperar. El gorrión vivió con ellas durante un tiempo, aprendiendo sobre la vida de la ciudad. Observó el ajetreo de la gente desde la cima de los rascacielos. La gente también tenía prisa, como las palomas. Mientras descansaba en el verdor de los parques, intentaba acostumbrarse al ruido de la ciudad. Por las noches, observaba el brillante paisaje urbano. Era fascinante, pero aún sentía un vacío en su interior. Un día, conoció a un viejo cuervo que vivía en la ciudad. El cuervo Akul rebuscaba en los basureros de la ciudad, encontrando cosas valiosas. Minik le preguntó por qué siempre andaba solo. Akul, entornando un ojo, dijo: «Porque para encontrar los verdaderos tesoros, a veces hay que alejarse de la multitud. Pequeño gorrión, aquí hay libros que la gente tira. Los leo. He aprendido mucho de las historias». Minik preguntó con curiosidad: «¿Qué has aprendido entonces?» «Que los tesoros más valiosos no se ven con los ojos», dijo Akul. «La verdadera riqueza está dentro de nosotros. Es la curiosidad, el aprendizaje, el compartir».
Estas palabras quedaron grabadas en la mente de Minik, pero aún no había encontrado exactamente lo que buscaba. Luego continuó su camino y llegó a una región boscosa. A la sombra de árboles de metros de altura, se encontró con loros de plumas multicolores. El rey de los loros, Renkli, erizó sus impresionantes plumas y dijo: «Bienvenido, pequeño huésped. Somos los oradores más hermosos del bosque. Podemos repetir todo lo que oímos a la perfección». Minik se quedó con los loros en las profundidades del bosque. En su colorido mundo comió frutas exóticas, se empapó bajo las lluvias tropicales y escuchó los sonidos de los animales salvajes. Los magníficos colores y las habilidades de imitación de los loros eran realmente impresionantes. Pero después de un tiempo, Minik se dio cuenta de que solo repetían lo que otros decían. Un día preguntó amablemente: «Lo que decís es muy impresionante, pero ¿también expresáis vuestras propias ideas?». Los loros se miraron sorprendidos. Renkli dudó un instante. ¿Nuestras propias ideas? Generalmente repetimos lo que oímos. Esta respuesta hizo reflexionar a Minik. Entendió lo importante que era expresar sus propias ideas en lugar de repetir las de otros. Sin embargo, lo que buscaba no era exactamente eso. Antes de dejar el bosque, conoció a un sabio búho que vivía allí. El búho Hikmet lo miró por encima de sus gruesas gafas y preguntó: «¿A dónde te lleva tu camino, pequeño gorrión?». Minik suspiró. «No lo sé. Estoy buscando algo, pero no sé exactamente qué es». Hikmet, con una expresión pensativa, dijo: «A veces, lo que buscamos se esconde en el propio proceso de búsqueda. Cada parada está ahí para enseñarte algo». Estas palabras despertaron nuevas preguntas en la mente de Minik. Continuó su viaje y llegó cerca de un oasis al borde del desierto. Bajo el sol abrasador, una caravana de camellos avanzaba sobre las interminables arenas. Minik se posó en una palmera y los observó. Cuando la caravana se detuvo, conoció a los camellos. El líder de los camellos, Sabir, con su majestuosa postura, dijo: «Somos los barcos del desierto. Podemos pasar días sin agua, viajar incluso en las condiciones más difíciles». Minik preguntó con admiración: «Es una habilidad increíble. ¿Y en estos largos viajes, en qué pensáis?». Sabir sonrió lentamente. «En paciencia y resistencia, pequeño amigo. Toda dificultad eventualmente pasa. Lo importante es permanecer en el camino». Por primera vez, Minik había recibido una respuesta que le llegaba profundamente. Pasó varios días con los camellos. Cruzó el desierto con ellos, experimentando las dificultades del calor y la sed. Las palabras de Sabir le dieron fuerza, especialmente en los momentos difíciles. En el oasis, aprendió de los coloridos jilgueros cómo transportaban el polen de las flores. «Puede que seamos pequeños», había dicho Saka, «pero nuestra contribución al equilibrio de la naturaleza es grande. Cada criatura tiene una tarea». Minik también anotó este pensamiento en un rincón de su mente. Sin embargo, lo que buscaba aún faltaba. Continuando su viaje, cruzó altas montañas. Minik lo miró con admiración. «Sois muy libres. ¿Y qué hacéis con esa libertad?». Özgür se detuvo. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir», dijo Minik, «siendo tan libres, ¿hacéis algo para ayudar a otros?». Las gaviotas se mostraron un poco avergonzadas. Özgür dijo con sinceridad: «La verdad es que nunca lo habíamos pensado. Solo vivimos nuestras propias vidas». Minik pasó varios días en la costa. Observó la vida de los pescadores. Vio los barcos que salían al mar temprano cada mañana
y las redes que regresaban llenas de peces por la noche. Fue testigo de cómo un viejo pescador curaba a una pequeña cría de gaviota. El capitán pescador había dicho: "El mar es el hogar de todos. Cada criatura que vive aquí está conectada a las demás". Este pensamiento abrió una nueva puerta en la mente de Minik. La idea de que cada criatura estaba conectada con las demás le dio una perspectiva que nunca antes había considerado. Antes de dejar la ciudad costera, conoció a una vieja tortuga marina que vivía en un faro. La tortuga Seiya había nadado en los mares hacía cientos de años, viajando por todo el mundo. Nuestro mayor error, había dicho Seiya, es vernos a nosotros mismos como el centro del mundo. Sin embargo, todos somos pequeñas piezas de una gran historia. Minik aún no había encontrado exactamente lo que buscaba. Agotado, voló durante días y finalmente se encontró en una antigua ciudad a orillas de un desierto. La ciudad estaba llena de magníficas cúpulas, minaretes y bazares deslumbrantes. Aquí vivían juntos animales de todo tipo. A la entrada de la ciudad, vio un camello y un león conversando juntos. Esta armoniosa unión de diferentes especies lo impresionó mucho. Mientras caminaba por el bazar, vio a un mono ayudando a un elefante a cargar sacos mientras vendía limones. Cada animal hacía un trabajo según sus habilidades y se respetaban mutuamente. En el centro de la ciudad, en un gran árbol de plátano, vivía una tortuga centenaria. Todos la llamaban Bilge Topi, sabia Topi. Minik decidió visitarla. «Bienvenido, pequeño viajero», dijo Topi, con la sabiduría de siglos en sus ojos. «Se nota que has venido de muy lejos». Minik inclinó la cabeza. «Sí, he viajado por el mundo. He conocido diferentes animales, pero no he encontrado lo que buscaba». «¿Y qué buscabas?», preguntó Topi. «No lo sé», dijo Minik con sinceridad. «Quizás buscaba significado. He visto diferentes talentos, diferentes estilos de vida en todas partes, pero ninguno me ha satisfecho por completo». Topi sonrió con afecto. «Entiendo. Escucha entonces. He vivido cientos de años y he aprendido esto. El verdadero valor en la vida no está en la velocidad, la belleza, la fuerza o la libertad. Está en compartir la sabiduría y servir a los demás». «¿Cómo es eso?», preguntó Minik. «Mira este bazar», dijo Topi. «Aquí viven juntos animales de diferentes creencias y culturas. Las palomas facilitan la comunicación. Los loros traducen diferentes idiomas. Los camellos transportan mercancías comerciales de tierras lejanas. Las gaviotas traen noticias del mar. Todos se sirven unos a otros. Todos juntos forman un todo». Minik miró la ciudad con nuevos ojos. De hecho, todos contribuían a la sociedad con sus propias habilidades. Los zorros, conocidos por su honestidad, eran comerciantes. Los leones, famosos por su valentía, eran guardianes. Y las tortugas, conocidas por sus habilidades curativas, eran médicos. «¿Y qué puedo hacer yo?», preguntó Minik. «Solo soy un pequeño gorrión». Topi sonrió sabiamente. «Ya estás haciendo lo más valioso, aprendiendo y preguntando. Estás en la búsqueda de la sabiduría. Y ahora tu tarea es compartir lo que has aprendido. Vuelve a casa y cuenta tu historia. Quizás tu historia anime a otros animales a emprender sus propios viajes». Minik se quedó en la ciudad durante una semana. Cada día conoció diferentes animales, escuchó sus historias. Aprendió cómo un chacal se convirtió en un rico comerciante con su honestidad, cómo un conejo construyó una gran biblioteca con su diligencia. En el patio de una mezquita de la ciudad, vio diferentes animales rezando juntos en paz.
Fue testigo de cómo un zorro y una gallina rezaban uno al lado del otro. Esta imagen le enseñó mucho. Podemos dejar de lado nuestras diferencias y encontrarnos en nuestros valores comunes, pensó. Un día visitó una escuela fuera de la ciudad. Aquí, jóvenes animales recibían lecciones de un viejo elefante maestro. El maestro Bilgin les decía a sus alumnos: el conocimiento es poder, pero compartir el conocimiento es un poder aún mayor. Compartid lo que aprendéis con otros para que el conocimiento se multiplique y beneficie a todos. Minik comprendió de repente. La verdadera sabiduría ganaba valor cuando se compartía. Cada animal tenía diferentes talentos y sabidurías, y solo cuando se compartían y servían a la sociedad, cobraban sentido. Así, Minik decidió volver a casa con el corazón lleno. De camino, hizo escala en todas las ciudades, contando a cada animal que encontraba lo que había aprendido. Sugirió a las palomas que pensaran profundamente en las noticias, a los loros que expresaran sus propias ideas, a los camellos que usaran su paciencia para ayudar a otros y a las gaviotas que valoraran su libertad para servir a los demás. En el camino, también aprendió cosas nuevas de diferentes animales. De las abejas que encontró en una granja, la importancia del trabajo en equipo. De las hormigas que conoció en un bosque, el secreto de lograr grandes cosas con pequeños pasos. De las cabras que conoció en la ladera de una montaña, cómo avanzar con perseverancia incluso en caminos difíciles. Finalmente, al final de su largo y aleccionador viaje, regresó a su propio nido, al bosque donde había nacido. En la pradera al borde del bosque, como siempre, los gorriones recogían semillas entre la hierba, piando alegremente. Cuando finalmente regresó a su bandada, ya no era el mismo Minik. Tenía sabiduría en sus ojos, amor y compasión en su corazón. Los otros gorriones de la bandada lo recibieron con curiosidad. «Cuéntanos, Minik, ¿qué viste? ¿Qué aprendiste?» Y Minik comenzó a contar. Cada noche, al atardecer, todos los pájaros se reunían a su alrededor para escuchar sus historias. Les contó sobre los rascacielos de las ciudades modernas, las interminables arenas de los desiertos, las profundidades de los bosques y el azul infinito de los mares. Pero lo que más disfrutaba contar era cómo los diferentes animales de la antigua ciudad vivían en armonía, cómo cada uno contribuía a la sociedad con sus propias habilidades. La sabiduría no es solo saber, decía Minik a los gorriones. La sabiduría es compartir lo que aprendemos y ser útiles a los demás. Cada uno de nosotros tiene talentos especiales, y cuando los usamos para la comunidad, la vida encuentra su verdadero significado. Las historias de Minik, con el tiempo, se extendieron no solo a los gorriones, sino a todo el bosque. Ardillas, conejos, zorros e incluso lobos venían a beneficiarse de su sabiduría. Los jóvenes gorriones de la bandada también comenzaron a explorar el mundo exterior sin miedo. Cada uno, a su regreso, traía nuevas historias, nueva información. Así, el bosque se convirtió en un punto de encuentro de sabiduría y diferentes culturas. Con el tiempo, las historias de Minik se extendieron a otras bandadas, a otros bosques, incluso a otras tierras. Años después, cuando Minik envejeció, ya era conocido en todo el reino animal como el sabio gorrión. Y gracias a su sabiduría, se habían construido puentes de paz y comprensión entre diferentes animales. Un día de otoño, el viejo Minik, sentado frente a su nido, fue abordado por un grupo de jóvenes gorriones. «Sabio gorrión, ¿podrías darnos una última lección?», preguntaron. Minik los miró con la sabiduría y el amor de los años en sus ojos. «La vida es un viaje, mis pequeños. En este viaje,
hay algo que aprender de cada persona, de cada situación que encontréis. Pero lo que aprendéis, mientras no lo compartáis, son solo migajas de información. Cuando compartís el conocimiento, se convierte en sabiduría, y el legado más valioso que podemos dejar al mundo es nuestra sabiduría. Poco después de estas palabras, el sabio gorrión Minik cerró los ojos en paz, pero sus historias y su sabiduría continuaron viviendo de generación en generación. Porque Minik había aprendido esto. La verdadera sabiduría no estaba en los libros, sino en el viaje. Y la información más valiosa era la que se compartía. Cada uno de nosotros tenía diferentes talentos y sabidurías, y cuando los compartíamos y servíamos a la comunidad, la vida encontraba su verdadero significado. Como una fábula, la historia de Minik se transmitió de generación en generación, contada a los niños pequeños. Y cada vez que se contaba, recordaba a los oyentes el valor de la honestidad, la bondad, la curiosidad y el compartir. Vayas donde vayas, mantén tu corazón y tus ojos abiertos. El tesoro más valioso en la vida es el conocimiento, pero el conocimiento más significativo es el que se comparte, decían los jóvenes animales, tal como una vez dijo el sabio gorrión. Y así, la gran historia del pequeño gorrión permaneció como una fuente atemporal de sabiduría en todo el reino animal y entre los humanos.